Entonces decíamos que los electrones se consideran como toda una nube y que están relativamente móviles. Vamos a ver más adelante que estos electrones en este tipo de enlace, esta movilidad, nos da la oportunidad de que los electrones, ¿no?, de estar cerca de un átomo al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, lo que hace que se vayan moviendo en el espacio y que este tipo de compuestos que presentan este tipo de enlace metálico pues tengan una propiedad de ser excelentes conductores de la electricidad. ¿Qué propiedades típicas presentan los compuestos que tienen un enlace metálico? Bueno, los enlaces metálicos son enlaces muy fuertes, ¿no? Representan fuerzas de atracción muy fuertes entre los átomos que conforman los compuestos con enlaces metálicos, entonces tienen altos puntos de fusión, ¿no? Por esta movilidad de los electrones de enlace, son muy buenos conductores electrónicos o eléctricos, presentan una muy buena conductividad térmica por la interacción que tiene la energía radiante con la nube de enlaces, de electrones de enlace, pues presentan esa propiedad de ser brillantes, son compuestos sólidos a temperatura ambiente, excepto por el mercurio, y existe cierto tipo de solubilidad entre metales, lo que da pie a que podamos conformar aleaciones metálicas, ¿no? Todas las aleaciones las podemos conformar hasta cierto porcentaje de los aleantes, porque si no, después comenzamos a tener fenómenos de precipitación, ¿no? De un metal, los átomos del mismo metal tienden a enlazarse ahora con los de su mismo tipo, ¿no? Y se precipitan o conforman precipitados, generalmente en algo que se llaman las fronteras de grano. Pero hasta cierto punto, claro que tenemos solubilidad entre metales, entonces pueden conformar aleaciones con ciertos porcentajes, ¿no?, que están restringidos de metales. Ahora, el otro tipo de enlace que tenemos es el enlace iónico. Este enlace iónico se da principalmente por fuerzas de atracción electrostáticas entre, o considera que existe una fuerza de atracción electrostática entre iones de cargas opuestas. En este tipo de enlace, en los enlaces iónicos, lo que consideramos es que existe casi una transferencia de los electrones de enlace de un átomo hacia el otro. Entonces, si se da esta transferencia de electrones, como la que indica aquí, de un átomo que conforma el enlace al otro átomo que conforma el enlace, podemos considerar que este átomo que cede los electrones queda como un catión y el átomo que acepta los electrones de enlace queda como un anión, y que entonces se mantienen unidos conformando un enlace debido a la fuerza de atracción electrostática que existe entre el catión y el anión. Entre dos iones, ¿no? Entre dos cargas eléctricas. Dice que los iones, les digo, y es un modelo desde el que lo vemos, no es, a veces no es que exista exactamente esta transferencia de electrones total, ¿no? Pero bueno, los electrones de enlace ahora pasan, todos los de la nube de enlace, pasan más tiempo o mucho más tiempo alrededor de uno de los átomos. Tanto tiempo que podemos considerar que existe, bueno, que los electrones se cedieron en un anión. Dice que estos iones pueden formarse a partir de átomos en su estado basal. O sea que si nosotros acercamos dos átomos en su estado basal y conformamos estos compuestos que presentan un enlace iónico, bueno, pues a partir de estos átomos que estaban en un estado basal, pues se da la transferencia de electrones entre uno y otro para quedar simplemente enlazados, o lo que podemos considerar que quedan enlazados como si fuesen dos iones fuertemente atraídos debido a las fuerzas de atracción electrostática que existen entre cargas de naturaleza opuesta. Compuestos con enlaces iónicos generalmente resultan de la interacción de metales con no metales, ¿no? Cuando interaccionan los compuestos que están en el lado
izquierdo de la tabla periódica, los metales, ¿no? Los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos con los no metales, casi siempre, excepto los gases nobles, los gases nobles vamos a ver que difícilmente conforman un enlace con otro compuesto debido a la estabilidad que ya tienen, debido a su estructura electrónica natural, su configuración electrónica. Pero fuera de los gases nobles, los no metales, cuando forman enlaces o cuando forman compuestos con enlaces iónicos, estos los conformarán típicamente con los metales clásicos, que son los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos. Estos enlaces iónicos se dan generalmente cuando interaccionan un elemento con una energía de ionización muy baja, como los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos, con metales de altas afinidades electrónicas, como los halógenos o el oxígeno. Hay una guía, pero es una guía, muchachos. Quiero que nos quedemos con esto. Es una guía. Que podemos decir que cuando la diferencia de electronegatividades entre dos átomos que están conformando un enlace es mayor a 2, o sea, nosotros tenemos este átomo tiene su electronegatividad, ¿no? Porque va a ser de sodio, por ejemplo, ¿no? Y este átomo, pues, tiene su propia electronegatividad, porque va a ser de cloro, ¿no? Digamos. Bueno. Que cuando la diferencia de electronegatividades, que quiere decir la electronegatividad de uno menos la electronegatividad del otro, no siempre tiene que ir este primero o este primero. Va el átomo con mayor electronegatividad primero, en este caso sería el 2, si pienso que esto es cloro, por ejemplo, y esto es sodio, menos la electronegatividad del átomo 1. Cuando esta diferencia de electronegatividades es mayor a 2, puedo pensar que lo más probable es que se conforme entre ellos un enlace iónico, porque la polaridad del enlace será muy alta, y entonces el electrón tenderá a ser, o los electrones tenderán a ser transferidos hacia el átomo de mayor electronegatividad. Pasarán mucho, mucho más tiempo, tanto tiempo que puedo considerar una transferencia total, alrededor del átomo de mayor electronegatividad. Pero esto es solo una guía. Esta guía de diferencias de electronegatividades para ver qué tipos de enlaces se conforman es una guía, muchachos, tal cual lo acabo de decir. ¿Para qué si nos sirve la diferencia de electronegatividades? Para determinar la polaridad de un enlace. Ahí sí, qué tan polar es un enlace. Pero bueno, podemos considerar entonces que si la diferencia de electronegatividades es mayor a 2, dependiendo del autor que ustedes vean, a veces dicen que si la diferencia de electronegatividades es mayor a 1.6, puedo considerar que probablemente entre estos dos átomos lo que se dará es la formación de un enlace iónico. ¿Preguntas, muchachos? No, bueno. Nosotros nos vamos a quedar con la guía de 1.6, muchachos. Diferencias de electronegatividades mayor a 1.6. Podemos considerar que probablemente ocurrirá la formación de un enlace iónico entre estos dos átomos de diferentes elementos. ¿Alguien me iba a hablar o solo me respondieron que no, muchachos? Sí, yo me hacía una pregunta. Si es mayor a 1.6 es iónico, ¿verdad? Si es mayor a 1.6 es lo más probable. Ok. Y si un químico me va a dar su regañar. Bueno, aquí estamos en ingeniería, así que se perdona. Okay. Si es igual a 1.6 es otro tipo lo vamos a considerar, o sea, igual a 1.6 o mayor, lo vamos a considerar que probablemente se está formando un enlace iónico cuando interaccionen estos dos átomos. Igual o mayor a 1.6, y ahorita vamos a ver por qué. Ok, maestra, perfecto. Gracias. Pero igual o mayor. Ok. Esta tablita
justamente nos habla del porcentaje de carácter iónico de un enlace, dependiendo de la diferencia de electronegatividades que exista entre los dos átomos que están conformando el enlace. Dice, esta tablita, muchachos, no es que sea una tabla de 2, 4, 6, 8 columnas y, no sé, 2, 4, 6, 8 filas, ¿eh? Esta tabla es una tabla de 2 columnas y muchísimas filas, que seguiría hacia abajo, pero yo no la tengo hacia abajo porque entonces no se vería nada. O sea, estas 2 columnas deberían repetirse aquí abajo, van aquí abajo. Y luego estas 2 columnas y estas 2 columnas. Lo único que debería de tener la tabla es una columna que es diferencia de electronegatividad y porcentaje de carácter iónico del enlace. Y de ahí hacia abajo. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué dicen? Que cuando la diferencia de electronegatividades es pequeñita, como en este caso, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, aquí podemos ver que hasta 1.5 o hasta 1.6, bueno, no sé, mayor que 1.6. Vamos a dejar esa regla en común entre nosotros. Mayor que 1.6 en la diferencia de electronegatividades, consideramos que se conforma un enlace iónico, o por lo menos, mejor dicho, un enlace mayoritariamente de carácter iónico. Aquí lo ven, o sea, si la diferencia de electronegatividades es 0.9, el porcentaje de carácter iónico del enlace es 19%, y así, ¿no? Va aumentando. Cuando llegamos arriba de 1.6, que sería 1.7, el porcentaje de carácter iónico es mayor al 50%. Pues por eso consideramos que para una diferencia de electronegatividades mayores a 1.6, pues lo más probable es que exista la conformación de un enlace iónico o de un enlace que presente todas las características o las propiedades que presenta un compuesto con un enlace iónico. Este sería, por eso les digo, sería este nuestro punto de quiebre. Entonces decimos que una diferencia de electronegatividad es mayor a 1.6, podemos considerar que existe una gran probabilidad de la conformación de un enlace iónico o de un compuesto que presente las propiedades de compuestos que tienen enlaces iónicos. Abajo de estas diferencias de electronegatividades, lo más probable es que el tipo de enlace que se conforme será un enlace covalente. Los enlaces metálicos, aquí ya los vamos a dejar aparte. Y ya los hablaremos un poquito más cuando hablaremos teoría de las bandas, que explican mejor, ¿no? La conformación y las propiedades que presenta un compuesto con un enlace metálico. Dice, ¿dónde se dan los enlaces iónicos? Bueno, ya dijimos, ¿no? Que con elementos metálicos y elementos no metálicos típicos. Es decir, cuando se enlazan elementos del bloque este, ¿se acuerdan? Del lado izquierdo de su tabla, las 2 primeras columnas, y elementos del bloque P, excepto los gases nobles. Ahí generalmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues dice que los elementos del bloque S y los elementos del bloque P, insisto, excepto los gases nobles, lo que van a hacer al conformar un enlace es atender a ganar o perder electrones de manera que lleguen a una configuración parecida a la de un gas noble, a la del gas noble más cercano. ¿Qué característica tienen los gases nobles en su configuración electrónica, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Todos sus orbitales están completos? Que todos los orbitales están llenos. Y no solo que todos los orbitales están llenos, porque hay elementos del bloque D que también todos los orbitales están llenos, sino que en su último nivel energético, los orbitales tipo S y los orbitales tipo P están llenos. Ellos tienen una configuración electrónica de XS2, bueno, aquí todo lo que venga aquí antes, y XP
6. Esta es la configuración electrónica de un gas noble. X puede ser porque podemos estar hablando de el segundo nivel energético, o del tercer nivel energético, o del cuarto nivel energético, ¿no? Puede ser 2S2 y 2P6, o 3S2 y 3P6, pero todos terminan en esta configuración donde estos orbitales están llenos. Ahí termina su configuración electrónica de un gas noble. Entonces dice que los elementos del bloque S y los elementos del bloque P, cuando interaccionan entre ellos para conformar un enlace, tenderán a ceder y ganar electrones de manera que traten de adquirir esta configuración. Y nos ponen aquí el ejemplo del sodio. El sodio como número atómico tiene 11 y esta es su configuración electrónica del sodio, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Si lo pusiéramos en una configuración abreviada de kernel, veríamos que tiene hasta aquí la misma configuración que el neón. El neón es 1S2, 2S2, 2P6, más el 3S1. Y entonces cuando el sodio, que es un elemento típico del bloque S, interaccione con un elemento del bloque P, con un no metal, para conformar un enlace, pues él tenderá, que es lo más fácil, a ceder este electrón, que está en este nivel energético, al otro átomo con el que está enlazándose, para que se quede como sodio más, con una configuración de gas noble, porque del sodio más, esta es su configuración electrónica. Entonces, el sodio, cuando tiende a ceder ese electrón fácilmente, cuando está interactuando con un elemento, con un no metal típico del bloque P. Por ejemplo, dice, ahora vamos a ver del otro lado. Los no metales. Los metales tienden casi siempre a ceder electrones y los no metales a aceptar esos electrones para acercarse a la configuración electrónica de su gas noble siguiente más cercano. El cloro. Estábamos en la tabla periódica, acuérdense, aquí estamos así. El sodio está aquí, en esta familia, en el grupo 1A, y el cloro, pues está por acá, ¿no? Este es metal, este no metal. Ok. Dice que el cloro, número atómico 17, esta es su configuración atómica del cloro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. ¿Qué es lo más fácil? Ah, bueno, ya viéndolo en su configuración electrónica de kernel, pues sería neón, 3S2, 3P5. No va a ceder 7 electrones. Ceder 7 electrones no es fácil, conlleva un montón de energía. Entonces, acuérdense que las energías de ionización van aumentando conforme se van cediendo cada vez más electrones, ¿no? O electrones más internos. Entonces, ceder 7 electrones no es fácil, requiere mucha energía. Pero sí que puede ser muy fácil que el cloro acepte, aquí sería así, perdón, que el cloro acepte un electrón para quedar como cloro menos, y eso lo llevaría a la configuración electrónica de 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Es decir, la configuración electrónica ahora que tiene el argón. Es la misma. No es que sea argón, no es que se vuelva argón, porque su núcleo sigue siendo totalmente distinto al del argón. Pero la configuración electrónica se parece a la del argón. Y esa es una configuración electrónica muy estable. Por eso los gases nobles no les gusta, bueno, no les gusta, es una palabra muy coloquial. Difícilmente forman enlaces, difícilmente participan en la formación de moléculas o compuestos, porque su configuración electrónica ya es muy estable, ellos ya están en un nivel energético muy bajo, pero sí conforman, sí hay compuestos y moléculas que conllevan átomos de los gases nobles. Bueno, entonces, en este caso, bueno, voy a quitar esto para poder quitar la pantalla flotante. Pues, ¿qué es? Cuando el sodio interacciona con el cloro, pues debido a esto, fácilmente el sodio le cederá su último electrón, ¿no?
Y el cloro fácilmente, aquí es cloro 6, 3P6, lo aceptará, ¿no? Podemos pensar en una transferencia casi total, así podemos pensar nuestro modelo, y eso explica muchas propiedades, para que el sodio se quede como sodio más y el cloro como cloro menos, pero se quedan juntos formando un enlace iónico por las fuerzas de atracción que existirían entre dos cargas de naturaleza opuesta. En este punto se quedan en equilibrio. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno. Todos los compuestos iónicos son sólidos a presión atmosférica y 25 grados centígrados. Hay algo que se llama entalpía de formación del enlace, y es cuánta energía se requiere para formar este enlace. Si nosotros hiciéramos simplemente los cálculos de la energía de ionización más la afinidad electrónica, en muchos casos nos daría que la formación de este enlace no va a ser viable. Pero hay algo que todavía disminuye mucho más la energía y lleva a un mínimo de energía que conforma el enlace iónico. Y esto se llama energía de red. Esta energía de red se refiere a la conformación de un enlace en la que todos los átomos están perfectamente ordenados en un lugar en el espacio. Todos los compuestos que presentan un enlace iónico son compuestos cristalinos. Cristalinos no quiere decir que son como las ventanas, o como el cristal de una copa. Cristalino lo que quiere decir es que todos los átomos en ese compuesto están perfectamente ordenados, como aquí, en un patrón en el espacio que se repite infinitamente en X, en Y y en Z. Tienen un patrón de ordenamiento que si yo tomo esa celda unitaria que se llama y la repito en el espacio, pues puedo conformar un compuesto del tamaño que sea, puedo tener 1 kilo, ¿no? De 1 kilogramo de masa de cloruro de sodio, y en ese todos los átomos están ordenados perfectamente en el espacio en un patrón que se repite infinitamente en las 3 dimensiones. Entonces, todos los compuestos son cristalinos, porque este ordenamiento les proporciona todavía una mayor estabilidad al proporcionarles algo que se llama energía de red. Dice que la energía de red es suficiente para compensar la transferencia de 1, 2, 3 electrones máximo. Pero no logra compensar ya la transferencia de más de 3 electrones. Por eso, la mayoría de los compuestos, de los metales de transición, que son todos estos compuestos, ¿no?, que están en el bloque D, acuérdense, no forman compuestos iónicos, porque ellos, para llegar a su configuración electrónica de gases nobles, para que podamos considerar de manera efectiva que existió una transferencia de electrones y que esto explique todas las propiedades que estamos presentando, esta nueva configuración electrónica, pues tendría que existir la transferencia de mucho más de un solo electrón, sino de varios electrones. Aquí me ponen el ejemplo de la plata. La plata, para conformarse en una estructura de gas noble, ¿no?, y decir, bueno, si prácticamente te cedo todos mis electrones, pues tendría que ceder, imagínense, 11 electrones. Entonces, esto no ocurre, o casi no ocurre, la formación de compuestos que tienen enlaces iónicos donde participen los elementos del bloque de transición. Estos elementos conforman otro tipo de enlaces, ¿no?, como el compuesto que habíamos visto de óxido férrico u óxido ferroso. Veremos que eso es un enlace de tipo covalente. Entonces, ellos conforman otro tipo de enlaces.
que es esta partecita, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí recordando cómo se pierden los electrones para formarse iones, que lo habíamos medio mencionado, pues por ejemplo tenemos el caso del hierro, ¿no? ¿Qué puede hacer el hierro? No va a acercarse al argón ni al criptón, que sería el otro, porque entonces necesita o ganar muchos electrones o perder muchos electrones. O sea, él no se va a acercar a la configuración de gas noble el hierro. Pero ¿qué sí puede ser muy estable para el hierro? Pues compartir electrones. Compartir o 3 electrones o 2 electrones, dependiendo de cómo lo quieran ver. O comparte estos 2 o comparte 3, que le darían en su nivel de esta conformación de 5 electrones. Ya veremos que se forman algo que se llaman orbitales híbridos, pero lo vamos a ver más adelante, ¿no? Uno de aquí y los 2 de acá, o solo estos 2. Y por eso decimos que él tiene valencias o números de oxidación de 2 más o de 3 más. Es decir, que puede estar en un enlace compartiendo 2 o 3 electrones. El molibdeno puede estar en un enlace compartiendo 4 o compartiendo 6 electrones, pero no cediéndolos. Por lo tanto, no forma enlaces iónicos en casi ninguno de sus compuestos. Lo más probable es que cuando existen estos elementos participando en un enlace, se conforme un enlace de tipo covalente. Bueno, vamos a cerrar los enlaces iónicos. ¿Qué propiedades tienen los enlaces iónicos? Bueno, todos los enlaces, todos los compuestos que presentan enlaces iónicos, muchachos, son compuestos cristalinos, con estructuras cristalinas. Esto lo que provoca es que sean compuestos quebradizos. A diferencia de los compuestos con enlaces metálicos, cuando ustedes tienen un compuesto como el cloruro de sodio, nuestro típico compuesto que vamos a trabajar harto con un enlace iónico, el cloruro de sodio, si ustedes tuviesen un bloque de cloruro de sodio grande, un bloque de sal grandotote, un cubito de sal grandotote, no los chiquititos que están en los aleros, sino uno grande, y ustedes le dan un golpe con un cincel, no se va a deformar. Lo que le va a pasar es que se va a romper, se va a quebrar. Y esto es por su estructura cristalina, ¿no? Se va a quebrar por el plano cristalino más débil, pero como estos enlaces, estos electrones no se pueden mover, en cuanto venga esta fuerza que separe a los 2 átomos, los electrones se van con su átomo y el enlace se rompe, ¿no? El compuesto se quiebra. En los metales no. Esta nube lo que provoca es que sean compuestos maleables y no quebradizos. Pero entonces los compuestos con enlaces iónicos son compuestos cristalinos, son compuestos quebradizos. Los enlaces iónicos representan una fuerza de atracción alta, así que tienen puntos de fusión elevados, pueden romperse a lo largo de sus planos cristalinos más débiles, justo porque son compuestos quebradizos. Todos los enlaces, todos los compuestos con enlace iónico son sólidos a temperatura y presión ambiente, son solubles en agua, y ya veremos por qué son solubles en agua, cuando veamos fuerzas intermoleculares. Son solubles en agua y son buenos conductores de la electricidad, pero, ojo, cuando están disueltos en agua. Solo ahí. Cuando están como sólidos, entonces son unos excelentes, pero aislantes. No conducen nada de electricidad. Si ustedes tienen un bloquecito de sal y ponen un electrodo en un bloque de sal y otro electrodo en un bloque de sal y lo conectan a una fuente, van a ver cero conducción de la electricidad. En cambio, si disuelven esta sal en agua, la sal de mesa, en agua, y ponen los 2 electrodos dentro de esa agua donde está solubilizada el cloruro de sodio, pues van a ver que sí existe una conducción de la electricidad. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Existe otro tercer tipo o modelo de enlace. Y este es el enlace covalente. Dice que se forma cuando, ahora,
dos átomos, ya no, les digo, dejemos el enlace metálico aparte, que es un caso muy especial, pero ya no como el enlace iónico, ¿no? Que se transfiere, no podemos considerar la transferencia de electrones de un átomo a otro. Aquí, lo que va a pasar en los enlaces covalentes es que los electrones de enlace, los electrones de valencia, los electrones de la nube electrónica de enlace, van a estar compartidos entre los dos átomos que conforman el enlace. No podemos considerar que existe una transferencia total de electrones, sino que los electrones de enlace se comparten entre los dos átomos que conforman este enlace. Y esto les da otras propiedades distintas a los compuestos. Y a este tipo de enlace le llamamos enlace covalente. Dice que los enlaces covalentes generalmente se forman entre elementos no metálicos cuya diferencia de electronegatividades es menor o igual, aquí sí le podemos poner menor o igual a 1.6. Entonces, más diferencias de electronegatividades mayores a 1.6, vamos a considerar que lo más probable es la conformación de un enlace iónico, y compuestos con o dos átomos cuyas diferencias de electronegatividades son de 1.6 o menores, consideraremos que lo más probable será la conformación de un enlace de tipo covalente. Dice que la distribución de la nube de enlace, ¿no?, o de la densidad electrónica alrededor de los dos átomos que conforman el enlace, pues dependerá de las características de cada uno de los átomos que conforman el enlace. Entonces aquí ya tenemos un átomo y tenemos al otro átomo. En este caso, bueno, este átomo tiene sus electrones más internos y tiene sus electrones más externos, ¿no? Entonces, bueno, sus electrones más internos y sus electrones más externos. Bueno, entonces estos electrones en los orbitales más externos serán los electrones de valencia y serán los electrones que se compartirán conformando algo que llamamos nube de enlace. Acuérdense que esto es un dibujo en dos dimensiones, pero esto es una esfera. Entonces, esta nube de enlace, estos electrones que se comparten entre este y este, que ocupan el mismo espacio, que están en dos orbitales que se traslapan, estarán alrededor de un núcleo y alrededor del otro núcleo. Pero pueden pasar más tiempo alrededor de esta esfera de aquí o más tiempo alrededor de esta esfera más cercana a este núcleo. Eso es a lo que se refiere, que la distribución de la densidad electrónica alrededor de los dos átomos que conforman el enlace dependerá de las características de este y de este elemento. Estos electrones de la nube de enlace pueden pasar más tiempo alrededor de él o más tiempo alrededor de él o el mismo tiempo distribuidos alrededor de un átomo y alrededor del otro. Y eso dependerá de la electronegatividad de cada uno de estos electrones. Si la diferencia de electronegatividad es mucha, entonces los electrones pasarán más tiempo alrededor del elemento más electronegativo y menos tiempo alrededor del elemento menos electronegativo. Si la diferencia de electronegatividades no es tanta, bueno, pues los electrones pasarán más o menos el mismo tiempo alrededor de un átomo que del otro. Y esto lo que va a cambiar es algo que llamamos la polaridad del enlace. Si estos electrones de valencia pasan mucho más tiempo alrededor de este elemento, digamos que va a ser el elemento más electronegativo, lo que vamos a tener es que se conforma un dipolo eléctrico momentáneo, o permanente, perdón, que va a llevar a que aquí haya un polo positivo y aquí un polo negativo. Porque ya al promediar en el tiempo, durante mucho más tiempo, aquí hay más electrones alrededor de este átomo. Entonces se conforma un dipolo eléctrico permanente. Entonces decimos que esto es un enlace polar. O si la nube de electrones de enlace pasa el mismo tiempo alrededor de un átomo que del otro,
pues este dipolo eléctrico no se conforma y entonces decimos que tenemos un enlace no polar, que lleva a que la distribución de la carga eléctrica sea más o menos homogénea todo el tiempo alrededor de los dos átomos. En ese caso, pues tendríamos un enlace no polar. Se pueden compartir un solo par de electrones, es decir, que este tenga un electrón aquí y este tenga un electrón acá, que comparten entre los dos, y entonces se formará un enlace sencillo. Se pueden compartir dos o más pares de electrones, y entonces se forman enlaces dobles, o enlaces triples, si en la nube de electrones de enlaces se están compartiendo 6 electrones. Es decir, 3 pares de electrones de enlace, pues se formará un enlace triple, o lo que consideramos como un enlace triple. Bueno, lo que me adelanté es, existen entonces 3 tipos de enlaces covalentes. Enlaces covalentes puros, enlaces covalentes puros, donde la diferencia de electronegatividades entre los dos átomos que conforman el enlace es 0. Por ejemplo, si yo tengo un átomo de hidrógeno enlazado a otro átomo de hidrógeno, la diferencia de electronegatividades es 0. Ninguno de los dos tiende a atraer durante más tiempo a los electrones de enlace a su alrededor, y la nube está perfectamente distribuida entre los dos átomos, ¿no? Y eso le llamamos un enlace covalente puro. Un ejemplo de enlaces covalentes puros, pues es la molécula de hidrógeno, por ejemplo, la molécula de nitrógeno, también es un enlace covalente puro. Ya dijimos, la diferencia de electronegatividades es 0, las nubes de enlace se comparten por igual exactamente el mismo tiempo alrededor de los dos átomos, este enlace no tiene ningún tipo de polaridad. Y dice por ahí que entre átomos polielectrónicos, por ejemplo en el caso del nitrógeno, se comparten solo los electrones de valencia. Y pensamos que los electrones, de estos electrones de valencia, pueden estar participando ciertos electrones en el enlace, y estos les llamaremos electrones enlazantes. Pero también puede haber electrones de valencia. Acuérdense que definición de electrones de valencia son todos los electrones que están en el último nivel energético del átomo. Esos son los electrones de valencia. Pero no necesariamente todos los electrones de valencia se estarán compartiendo, y por lo tanto no necesariamente todos los electrones estarán formando parte del enlace, ¿no? A los electrones de valencia que se están compartiendo en el enlace les llamamos electrones enlazantes. Y el resto de los electrones de valencia que no participan directamente en la conformación de estos enlaces, pues les llamaremos pares libres. Vamos a ver, porque vamos a ver modelos de Lewis y vamos a hacer los modelos de diferentes moléculas diatómicas. Bueno, entonces aquí tenemos el enlace covalente puro, muchachos. Ahora, el otro subtipo de enlace covalente es el enlace covalente no polar, o enlace covalente simple, este otro. Ahora, ¿cuándo se da este? Bueno, pues cuando se enlazan dos átomos, ¿no? Con sus nubes electrónicas, por aquí, se da el traslape, se enlazan estos dos átomos, pensemos que no van a ser iguales, que van a ser diferentes ahora, y entonces la diferencia de electronegatividades es mayor que 0, pero no es lo suficientemente grande como para conformar un dipolo eléctrico permanente. Entonces, si los electrones ligeramente pasaran un poquito más de tiempo alrededor del elemento más electronegativo, pero no lo suficiente como para conformar un dipolo con un lado positivo y un lado negativo en este enlace. Entonces,
Cuando la diferencia de electronegatividades es mayor que cero, pues sí existe cierto desequilibrio en la nube electrónica, pero no tanto como para conformar un dipolo eléctrico permanente en esta molécula diatómica. Entonces, a eso le llamaré un enlace covalente no polar. Bueno, ¿dónde voy a considerar un enlace covalente no polar? Bueno, cuando la diferencia de electronegatividades es mayor que cero, pero es menor o igual que 0.7. Lo pueden ver al revés, ¿no? Pueden poner aquí la diferencia de electronegatividades, que es mayor que 0, pero menor o igual que 0.7. Esa va a ser como mi regla para pensar que se está formando un enlace covalente no polar. Mi regla, que no es regla, es guía, ¿no? Pero algunas guías tenemos que tener. Y el tercer subtipo de enlaces covalentes son los enlaces covalentes polares. Ahora sí, la diferencia de electronegatividades entre los dos átomos que se están enlazando es lo suficientemente grande para que la nube de electrones de enlace se deforme pasando mucho más tiempo alrededor del átomo más electronegativo, y entonces aquí sí se va a conformar un dipolo eléctrico, donde obviamente aquí estará el polo negativo y aquí el polo positivo, ¿no? Este es el elemento más electronegativo. Dentro de estos dos, cuando se comparan los dos del enlace, pues esto representa al elemento más electronegativo. Entonces, ahí sí se está conformando un dipolo eléctrico permanente. Entonces, este será un enlace polar, un enlace covalente polar. Entonces, en términos de las diferencias de electronegatividades, podemos considerar que cuando la diferencia de electronegatividades es mayor que 0.7, pero menor o igual que 1.6, podremos estar hablando de un enlace covalente polar. Eso es la más probable, que se forme un enlace covalente polar. Ya con diferencias de electronegatividades mayores que 1.6, bueno, lo más probable es que podamos pensar en un modelo como el modelo de enlace iónico y que eso ajuste muy bien al compuesto que estamos viendo que se forma. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, maestra. ¿No? Bueno. Este es un resumencito, ¿no? Que dice los enlaces iónicos. Bueno, consideramos la transferencia de electrones total, la formación de un catión y un anión que se quedan unidos o fuertemente unidos, fuertemente atraídos por fuerzas electrostáticas. Esta partecita la eliminaremos del diagrama y entonces después tenemos la conformación de enlaces covalentes en los que no se ceden ni se ganan electrones, sino que solo se comparten estos electrones de enlace, y estos enlaces covalentes pueden ser polares, no polares o puros, dependiendo de la diferencia de electronegatividades y la deformación de la nube electrónica de enlace que causen estas diferencias de electronegatividades entre los dos átomos que están conformando el enlace. Y bueno, aquí está eso, pero en palabras, ¿no? Este sería la representación de la conformación de un enlace iónico, un enlace covalente polar, un enlace covalente no polar o simple y un enlace covalente. Y vamos a ver después varios ejemplos de estos compuestos. Eso es lo que les decía, bueno, la polaridad de un enlace. En los enlaces iónicos no es solo que adquieran cargas parciales positivas. En los enlaces covalentes polares, los átomos adquieren estas cargas parciales positivas, no debido a la transferencia de electrones, sino debido simplemente a la distribución en el tiempo y en el espacio que tienen la nube electrónica de enlace en el caso de los enlaces covalentes polares. ¿Quién adquiere una carga parcial positiva? Pues bien, el elemento que cede un electrón
¿no? En el caso de la formación de un enlace iónico, o el elemento alrededor del cual pasan menos tiempo los electrones en el caso de un enlace covalente polar. ¿Quiénes son estos elementos? Pues siempre son los elementos menos electronegativos. Y el elemento más electronegativo, ¿no? Cuando estamos comparando los dos del enlace, pues ahí conformará la parte negativa, ¿no? O adquirirá una carga parcial negativa. Dice que las moléculas diatómicas con enlaces covalentes polares o iónicos pues tienen un dipolo cuya magnitud es igual al momento dipolar y la dirección va siempre de la carga positiva a la carga negativa. Este es un compuesto que tiene enlaces covalentes, todos estos son enlaces covalentes, el del carbono con el cloro es un enlace covalente, el del carbono con el hidrógeno es un enlace covalente, el del carbono con el hidrógeno es otro enlace covalente y el de este carbono con este hidrógeno es otro enlace covalente. Son puros enlaces covalentes en esta molécula, que es una molécula de clorometano, y esta es una molécula polar. Ya veremos que este enlace de aquí, del carbono y el cloro, debido a su diferencia de electronegatividades, es un enlace covalente polar que presenta este dipolo eléctrico que está señalado aquí. Este es el elemento alrededor del cual pasan menos tiempo los electrones de enlace que comparte con el cloro, por lo tanto aquí se forma el dipolo parcial positivo y aquí se forma el dipolo parcial negativo. ¿Estamos, muchachos? Para ver qué polaridad tendrían los enlaces, simplemente hablamos de diferencias de electronegatividades. Ya para ver qué polaridad tendría la molécula, o sea, yo aquí puedo decir que este es un enlace polar, ¿no? Donde aquí están más tiempo los electrones y aquí menos tiempo. Este es un enlace polar. Si tengo una molécula diatómica que nada más está conformada con dos átomos, pues veo sus diferencias de electronegatividades, ¿no? Y así voy a saber si es una molécula polar o no polar, pero porque esta molécula pues nada más está conformada por dos átomos, por este enlace, y pues con su diferencia de electronegatividades veré la polaridad del enlace y a la vez la polaridad de la molécula, porque es una molécula diatómica. Pero para ver la polaridad de una molécula de más de dos átomos, no basta solo con ver la polaridad de los enlaces. Hay que ver la polaridad de todos los enlaces, manejarlos como vectores y ver la resultante de esa suma de vectores. Por ejemplo, yo podría pensar que aquí tengo un carbono, y aquí tengo un cloro, y aquí tengo un cloro, y aquí tengo un cloro, y aquí tengo un cloro. Claro, estos enlaces, todos los enlaces son polares y existe un dipolo, aquí con una parte negativa, 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 y aquí una parte positiva. Pero resulta que esta molécula sería una molécula no polar, porque la suma como vectores de estos cuatro vectores, que además tienen estas direcciones que estoy marcando aquí y la misma magnitud, porque pues carbono-cloro tendrá que tener la misma diferencia que este carbono-cloro y que este carbono-cloro y que este carbono-cloro. ¿Cuál es la resultante de la sumatoria de estos cuatro vectores, muchachos? Pensando que los cuatro tienen la misma magnitud y la dirección que estoy yo poniendo aquí. ¿Cuál sería la sumatoria? ¿Cero? Sería cero. Por lo tanto, esta molécula, como molécula es polar, es no polar, aunque estos enlaces, como enlaces, sí son enlaces covalentes polares. Pero ya como molécula, esta es una molécula no polar. Pero en cambio, si yo solo tengo dos átomos en mi molécula, dos átomos distintos, y resulta que esto es un enlace covalente polar, pues ya sé que la molécula es polar. O esto es un enlace covalente no polar. Bueno, pues ahí sí. En una molécula diatómica conformada por solo dos átomos, pues la polaridad del enlace será la polaridad de la molécula. Pero en una molécula de más de dos átomos, la polaridad de los enlaces
no es necesariamente ni refleja la polaridad de la molécula. Ya habría que ver la resultante de todos estos enlaces como un dipolo, qué es lo que da. Si finalmente sí da un momento dipolar, bueno, pues entonces la molécula será polar. Pero si finalmente todos ellos se anulan, pues la molécula será no polar. ¿Me expliqué, muchachos? Creo que sí, maestra. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer más ejercicios y sobre todo cuando ya veamos estructuras de Lewis, ¿no? Porque acuérdense, si vamos a sumar vectores, ¿no? Estos enlaces, si son polares o no polares, y entonces si tienen un vector o no que contribuye y que sumemos, bueno, no vamos a sumar vectores, pero lo vamos a apreciar mejor, pues depende mucho de la geometría de la molécula, ¿no? Porque depende mucho de cómo estén las direcciones de cada uno de los vectores para ver cuál es la resultante final. Y geometría molecular solo vamos a ver muy poquito ahorita cuando veamos estructuras de Lewis. Bueno, vamos a terminar aquí. Nada más les voy a terminar de explicar esto. Para conformar o entender más o menos cómo están repartidos los electrones, podemos ver también si se está formando un enlace iónico o si se está formando un enlace covalente. Y cuando se está formando un enlace covalente, pues veremos cómo están acomodados los electrones de enlace y cómo está conformada esta geometría molecular. Y para eso vamos a usar algo que se llaman las estructuras de Lewis, de electrón punto. Dice que Lewis sugirió una forma de representar los electrones de valencia, es decir, los electrones en el subnivel energético más externo. Y él los representa con puntos. Todos estos electrones de valencia los va a representar como puntos. ¿Para qué? Para que a la hora que se conforme un enlace pueda darle seguimiento a estos electrones de manera, ¿cómo se dice? De manera esquemática, en un diagrama. Entonces, Lewis propone representar cada electrón de valencia con un punto. Por ejemplo, aquí está puesto el ejemplo del azufre. El azufre tiene como número atómico 16. Entonces, hacemos su configuración electrónica, la configuración electrónica desarrollada, o la que ustedes tendrían siempre que hacer, pues sería 1s2, 2s2, ¿no? 2p6, 3s2, 2, 4, 10, 12, 3p4, ¿no? 3p4. Aquí está puesta como la configuración de kernel, nada más para abreviarme y no poner yo todo esto, ¿no? Pero bueno, esta es la configuración electrónica de azufre. ¿Qué electrones están en su nivel energético más externo? Su último nivel energético es el 3. ¿Cuántos electrones tiene de valencia? Tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, represento esos 6 electrones de valencia con puntos alrededor del símbolo del átomo, ¿no? Así vamos a hacer nuestras estructuras de Lewis. Generalmente lo que se dice es que ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Ya representé mis 6 electrones de valencia que tiene el azufre. Ok. ¿Está mal si yo pongo así? No, no está mal, está bien. ¿Está mal si yo lo represento así, maestra? No, no está mal. No es lo más convencional. Lo más convencional es este. Pero no está mal ninguno de los dos. ¿Está mal si yo lo pongo así? Sí, este sí está mal, ¿no? En sentido estricto en las estructuras de Lewis. 2 electrones máximo por lado. Los 4 lados son equivalentes, les digo, generalmente se usa como que arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero bueno, esto no está mal. Esto sí lo podríamos considerar que está mal como una representación de Lewis estrictamente.
Dicen que los átomos en un enlace con frecuencia ganan, pierden o comparten electrones para alcanzar el mismo número de electrones que el gas noble que se encuentra más cercano a ellos. Entonces los átomos cuando conformen un enlace pues tenderán a perder, ganar o compartir electrones de manera que tengan 8 electrones en su último nivel energético, que es lo que pasa con los gases nobles, de manera que adquieran una configuración electrónica similar a la de los gases nobles. Y debido a esto, existe esto que se llama la regla del octeto. ¿Se acuerdan que dijimos, es que los gases nobles en su último nivel energético está lleno, ¿no? Esto representa 8 electrones. Entonces dice que muchos de los átomos típicos, cuando conforman un enlace, muchos de los átomos, perdón, de los elementos típicos, cuando conforman un enlace van a tender a ceder, ganar o compartir electrones, pero de manera que en su último nivel energético tengan 8 electrones. Por eso le llamamos la regla del octeto. Esta regla del octeto no la cumplen todos los átomos, ¿no? Todos los elementos. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? En los elementos de transición, los del bloque D, pues tendrían que o ganar o perder o compartir un montón de electrones hasta lograr tener 8 electrones en su último nivel energético. Entonces, bueno, estos elementos de transición pues son casi siempre una excepción a la regla del octeto. Pero cuando conformamos enlaces entre elementos del bloque S y del bloque P, casi siempre vamos a lograr, la compartición o el ceder o ganar electrones se llevará a cabo tal que se cumpla la regla del octeto. Lo que sí no pasa nunca, aún en compuestos que implican la participación de un elemento de transición, es que los átomos que conforman estos enlaces tengan a su alrededor, ya finalmente, después de ganar, ceder o compartir electrones, tengan a su alrededor un número impar de electrones. ¿Que rompan la regla del octeto? Sí. Es decir, que ganen, pierdan, etcétera, y que tengan o más o menos de 8 electrones a su alrededor, sí. Pero que tengan un número impar de electrones a su alrededor, eso sí no ocurre, muchachos. Entonces, estas estructuras de Lewis nos ayudan a darle seguimiento a los electrones durante un enlace, a los electrones de valencia, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, el agua. Espérenme tantito, muchachos. Perdón, muchachos. Si no, aquí hablan y supongo que los oyen también ustedes. En este caso, por ejemplo, tiene la molécula del agua, ¿no? Nada más vamos a empezar a explicarlo en este minutito que me queda. Dice, el hidrógeno, pues tiene su configuración electrónica es 1s, 1. Por lo tanto, tiene un solo electrón de valencia. Tiene una crucecita y eso vamos a hacer nosotros, usar diferentes símbolos, no solo puntos, pues para darnos cuenta qué electrones vienen de quién, ¿no? Y tenemos el oxígeno. El oxígeno, su configuración electrónica es 1s2, ay, además ya se va a acabar la pila de mi teléfono, 2s2, 2p, 2, 4, 4. Sí, 8, ¿no? 2, 4 y 4, 8. Tiene 6 electrones de valencia. Estos 6. Seis electrones de valencia tiene. Ok. Cuando se conforme un enlace hidrógeno-oxígeno en el agua, en la molécula del agua, que es una molécula así, bueno, pues ¿qué va a pasar? El hidrógeno casi nunca es un átomo central, ¿no? Entonces, el átomo central va a ser el oxígeno, este va a ceder su electrón, este va a ceder un electrón,
va a compartir, digamos, un electrón. Con esto se conformará un enlace a través de estos dos electrones que comparten. Otro de los electrones de valencia del oxígeno lo va a compartir con este otro hidrógeno. Aquí se va a conformar otro enlace a través de estos dos electrones compartidos, aquí otros dos electrones compartidos, y de esa forma, como se comparten electrones y no se cedió nada, consideramos que se formó, este es un enlace covalente y este es un enlace covalente. Entonces, el oxígeno termina a su alrededor con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Solo estamos dando seguimiento a los de valencia. Cumple la regla del octeto. El hidrógeno nunca va a cumplir la regla del octeto porque pues, tendría que adquirir 7 electrones, ¿no? Para tener a su alrededor 8 electrones. Pero lo que sí cumple es que a su alrededor tiene 2 electrones, estos 2 electrones de enlace. Esto es lo que llamamos electrones de pares libres, estos que están aquí, y estos electrones de enlace. Los electrones de enlace, muchachos, cuentan ambos electrones de enlace, o todos los electrones de enlace, para un átomo y para otro. Por eso cuando hago el conteo de cuántos electrones tiene a su alrededor en esta conformación el oxígeno, digo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cumple con la regla del octeto, perfecto. Y el hidrógeno tiene a su alrededor 1 y 2 electrones. No cumple con la regla del octeto, él nunca va a cumplir con la regla del octeto, pero sí cumple con tener un número par de electrones a su alrededor. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno. No, maestra. Aquí lo voy a dejar. Les voy a explicar más o menos rapidísimo esto. Cómo dando seguimiento a los electrones nos damos cuenta que aquí se conforma un enlace iónico. Y vamos a ver reglas que nos ayuden a conformar estructuras moleculares, ¿no? Dar seguimiento a los electrones de enlace en algo más, en moléculas más complejas, ¿no? Porque ya no es así de, pues, ¿quién? Como me imagino que este comparte 2 o este 3. Vamos a ver ciertas reglas que nos van a ayudar a determinar las estructuras electrónicas de moléculas de más de 2 electrones, no muy complejas, pero por lo menos de más de 2 electrones. Y haremos diferentes estructuras de Lewis para diferentes moléculas, y ya después hablaremos de geometría molecular y de hibridación del enlace. Que esto no lo va a dar, primero tenemos que hacer la estructura de Lewis para poder leer la geometría molecular y la hibridación del enlace. Entonces, muchachos, pues si no hay más preguntas, porque además ya se va a acabar la pila de mi celular, aquí dejaríamos la clase y nos veríamos el próximo miércoles para hacer estructuras de Lewis de moléculas más complejas y hablar de geometría y de hibridación de enlaces. Vayan haciendo también los otros ejercicios de la serie, muchachos. Maestra, muchas gracias. Sí, maestra. Bueno, pues que pasen bonita noche. Gracias, maestra. Que tenga bonita noche. Nada, muchachos, que pasen bonita noche. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, maestra.